Imagina un amanecer tranquilo, donde el sol aparece suavemente entre las montañas que cubren la tierra gris. El viento susurra su canción sobre las llanuras solitarias. Allí está Marcos, un hombre de espíritu noble pero cansado, que se levanta antes del primer canto del gallo. Mira al horizonte, buscando algo que no sabe nombrar. La tierra que heredó de su abuelo, un legado que ha perdurado por generaciones, parece cada vez más inhóspita. Los cultivos se mueren antes de brotar y la lluvia que alguna vez parecía inevitable se ha convertido en una fábula. Día tras día repite los mismos pasos: cavar, sembrar, esperar, pero todo permanece igual. Marcos trabaja hasta que el sol se oculta, con el sudor empapando su frente, pero sin dejar que sus lágrimas caigan delante de su familia. No quiere que su esposa Clara ni sus hijos vean el peso de su desolación. Pero dentro de él una pregunta lo atormenta: ¿por qué no hay cambios? ¿Por qué su vida parece vacía? Esa mañana, Marcos observa sus manos, cansadas y arrugadas, como si ya no pudieran soportar más. Su mirada vacía refleja la desesperanza de quien ha perdido no solo su sustento, sino también la fe en lo que hace. Es como si la propia tierra le estuviera diciendo: ríndete, pero aún así, algo dentro de él se niega a rendirse completamente. Aunque no lo sabe, su vida está a punto de tomar un giro inesperado, un cambio que comenzará allí, en el silencio de esos campos olvidados. Esa tarde, Marcos caminó solo entre los surcos secos. La azada parecía más pesada que nunca. Se detuvo bajo la sombra de un árbol marchito y allí, en el viento que soplaba sin descanso, comenzó a preguntarse si Dios lo había olvidado. La noche llegó, y cuando volvió a casa, el peso en su corazón era aún más grande. Clara, su esposa, intentaba mantener la calma con pequeños gestos de cariño, una sopa caliente, palabras de ánimo, pero nada de eso lograba calmar la tormenta interna de Marcos. Esa noche se acostó en la cama, mirando al techo de madera que parecía distante, como si el cielo estuviera tan lejos que ni siquiera sus oraciones pudieran llegar a él. Pensaba en el futuro incierto, temía por sus hijos, por el fracaso que lo estaba consumiendo. Quizá lo mejor sería rendirse, pero algo en lo más profundo de su ser no le permitía tirar la toalla por completo. Era como una chispa que se encendía en su pecho, algo inexplicable, una sensación de que aún había algo por hacer. De madrugada, como si una fuerza interior lo moviera, Marcos se arrodilló junto a la cama, las manos temblorosas, la voz entrecortada. Dios, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, pero si estás escuchando, por favor, muéstrame un camino. Y en ese silencio nocturno, mientras solo los grillos cantaban y los latidos de su corazón resonaban en su pecho, sintió una ligera ligereza. Algo cambió dentro de él. No era una respuesta clara, pero de alguna manera, algo dentro de él era diferente. Una semilla pequeña, frágil pero viva, había comenzado a germinar. El día siguiente sería igual a los demás, o tal vez no. A la mañana siguiente, Marcos se levantó antes del amanecer, como siempre, pero algo en su corazón parecía menos pesado. No sabía explicarlo, pero había una inquietud diferente, como si esperara que algo o alguien se cruzara en su camino ese día. Mientras caminaba hacia los campos, divisó una figura a lo lejos. Un hombre mayor de cabello blanco y sombrero de paja caminaba con un bastón. Marcos no lo reconoció al principio, pero el hombre, al llegar cerca, lo saludó con una sonrisa cálida. «Buenos días, joven», dijo el extraño con voz tranquila. «Me llamo Pedro, y al pasar por aquí, vi que estabas trabajando desde lejos. ¿Puedo descansar un poco bajo tu árbol?» Marcos, aunque sorprendido, asintió y lo invitó a sentarse a la sombra del árbol, donde tantas veces él también había descansado. Mientras Pedro se acomodaba, Marcos no podía evitar observarlo con curiosidad. Había algo diferente en él, algo que irradiaba calma, como si nada pudiera perturbar su paz.
Veo que trabajas duro, dijo Pedro después de un rato en silencio, pero también veo que llevas un peso mucho mayor del que deberías. Marcos bajó la mirada, avergonzado, como si ese hombre pudiera ver su carga, esa tristeza profunda que llevaba en su corazón. Pedro siguió hablando, sin prisa, con una serenidad que parecía contagiar. La vida a veces nos pone a prueba de formas que no entendemos, continuó Pedro. Yo también estuve en tu lugar, miraba la tierra y pensaba que nada crecería. Pero todo cambió cuando un viajero pasó por aquí y me dijo algo que cambió mi vida. Marcos levantó la mirada intrigado y Pedro sonrió como si ya conociera la respuesta. ¿Qué fue lo que te dijo ese viajero?, preguntó Marcos, sintiendo que algo grande estaba a punto de revelarse. La solución, dijo Pedro, señalando el cielo, no siempre está donde esperamos. A veces tenemos que mirar más allá de lo que conocemos. Marcos frunció el ceño, confundido, y preguntó, ¿qué significa eso? ¿Cómo mirar más allá de lo que conozco? Pedro sonrió suavemente, como si la respuesta no fuera tan clara en ese momento, pero con el tiempo él mismo la había comprendido. Cuando miré mi tierra vi que no podía seguir esperando que las cosas cambiaran por sí solas. Decidí dejar de aferrarme solo a lo que conocía, a lo que siempre había hecho. Así que empecé a hacer algo diferente, algo que nunca había considerado. Comencé a criar ovejas. Marcos levantó las cejas, sorprendido. Criar ovejas era algo completamente ajeno a lo que había hecho toda su vida. Pedro continuó como si leyera sus pensamientos. Al principio no fue fácil, no sabía nada sobre ellas, pero poco a poco empecé a aprender. Fue un desafío, pero me di cuenta de algo importante. No era solo el esfuerzo lo que importaba, sino que, al poner mi fe en algo nuevo, comencé a ver cómo las bendiciones llegaban en formas inesperadas. No solo logré sustentar a mi familia, sino que también recuperé la paz que había perdido. Marcos miró a Pedro, asombrado por su historia. Criar ovejas no era algo que él había considerado nunca. ¿Cómo iba a empezar algo tan diferente? Pero la calma de Pedro lo hizo reflexionar. ¿Y qué pasó después?, preguntó, aún con dudas. Pedro le dio una sonrisa tranquila y levantó la vista hacia el horizonte. Pasaron días difíciles, como todo en la vida. Hubo momentos en los que sé que estaba cometiendo un error, pero nunca dejé de creer. Comencé a confiar en algo más grande que yo y poco a poco vi cómo las cosas empezaron a cambiar. Ya no se trataba solo de trabajar en la tierra, se trataba de dar el primer paso, aunque no entendiera todo el camino. Marcos sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que Pedro quería decir. La incertidumbre lo había rodeado por tanto tiempo, y tal vez lo único que necesitaba era dar ese primer paso, aunque no supiera si tendría éxito. ¿Entonces crees que debería hacer lo mismo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Pedro se levantó lentamente, ajustándose el sombrero, y miró a Marcos con una mirada llena de sabiduría. No te estoy diciendo qué hacer, dijo con calma, pero si estás dispuesto a dar el primer paso, incluso sin saber si funcionará, quizás encuentres algo que te devuelva la esperanza. Solo recuerda, confiar en Dios no significa esperar que todo se resuelva por sí mismo, significa estar dispuesto a actuar con valentía, incluso cuando todo parece incierto. Marcos permaneció en silencio, asimilando sus palabras. Sentía algo diferente en su pecho, una sensación de que algo se había desbloqueado dentro de él. Quizás lo que necesitaba no era más trabajo en la tierra, sino encontrar algo que lo motivara a seguir adelante. Algo nuevo. Pedro comenzó a alejarse, pero antes de irse, se detuvo y giró hacia Marcos con una última sonrisa. Si necesitas ayuda, búscame en el pueblo. Siempre estoy por allí, dijo, antes de continuar su camino hacia el horizonte. Marcos permaneció quieto, observando cómo Pedro se alejaba. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo que no había sentido antes. No era miedo, sino posibilidad. La idea de hacer algo diferente, de dar el primer paso, comenzó a tomar forma en su mente. Esa tarde, Marcos regresó a casa, su corazón palpitando con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Cuando Clara vio su rostro,
Le preguntó en voz baja. ¿Qué pasó? Y Marcos, ¿te encuentras bien? Marcos miró a su esposa, sintiendo el peso de sus palabras y todo lo que estaba por venir. Se sentó a su lado y después de un largo suspiro comenzó a contarle la historia de Pedro y sus palabras. Clara lo escuchó atentamente, con los ojos llenos de esperanza y al mismo tiempo preocupación. «Entonces, ¿qué harás?», preguntó Clara con suavidad. Marcos la miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo vio una luz en su corazón. «Creo que es hora de dar un paso hacia lo desconocido. Pedro me habló de criar ovejas y aunque suena loco, quiero intentarlo. Quizás sea la señal que estaba esperando». Clara asintió sin dudar. Aunque no entendía completamente la decisión, confiaba en su esposo. «Si eso es lo que sientes, estoy contigo, Marcos. Lo que sea que decidas, lo haremos juntos». Con el apoyo de Clara y la determinación renovada, Marcos decidió visitar el pueblo al día siguiente. Allí buscaría consejos y material para comenzar su nuevo camino. Con el poco dinero que tenía, compraría lo necesario y construiría un pequeño establo. La incertidumbre era grande, pero la fe que había comenzado a despertar en su corazón lo impulsaba a seguir adelante. A medida que pasaban los días, Marcos y Clara comenzaron a trabajar juntos en su proyecto. A pesar de los contratiempos iniciales, ellos persistieron, recordando las palabras de Pedro. Confiar en Dios significaba actuar con valentía, incluso cuando todo parecía incierto. Y aunque las primeras semanas fueron difíciles, con el tiempo comenzaron a ver los frutos de su trabajo. Las ovejas se adaptaron, y aunque no fue fácil, su esfuerzo comenzó a dar resultados. Un mes después, Marcos se encontraba vendiendo su primer lote de queso de oveja en el mercado local. Cuando regresó a casa esa noche, sus hijos lo recibieron con sonrisas y Clara, con ojos brillantes, le mostró lo que había logrado con lo poco que tenían. «Mira», Marcos, dijo ella, señalando los sacos de grano y los víveres que ahora podían comprar sin preocupación. «Esto es solo el comienzo». Marcos, con el corazón lleno de gratitud, la abrazó. En ese momento entendió que la verdadera bendición no estaba solo en los bienes materiales, sino en la fe, la valentía y la acción. Con el paso del tiempo, la vida en la finca comenzó a mejorar de maneras que Marcos nunca imaginó. Las ovejas no solo le proporcionaron una fuente constante de ingresos, sino que también le dieron una sensación de propósito que había estado ausente durante años. Marcos ya no solo era un hombre que trabajaba la tierra por obligación, sino un hombre que estaba construyendo algo nuevo, algo que él mismo había creado. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo días en los que las ovejas se escapaban, otras veces se enfermaban y algunas veces las tormentas ponían en peligro su arduo trabajo. Pero lo que realmente cambió era la mentalidad de Marcos. Antes se habría rendido ante cualquier contratiempo, pero ahora sentía que cada desafío era una oportunidad para aprender algo nuevo. En esos momentos difíciles recordaba las palabras de Pedro: actuar con valentía, incluso cuando todo parece incierto. Ese pensamiento lo impulsaba a no rendirse, a buscar soluciones y a confiar en que, incluso cuando las cosas parecían desmoronarse, siempre había una forma de salir adelante. Un día, mientras trabajaba en el campo, Pedro apareció de nuevo. Estaba montado en su caballo, sonriendo como siempre. Marcos lo vio acercarse y en lugar de su mirada de incertidumbre de hace algunos meses, ahora vio algo diferente en su rostro. Un reflejo de confianza y satisfacción. «Marcos», gritó Pedro, saludándolo con una gran sonrisa. «Mira cómo ha crecido todo esto». Marcos lo observó, un poco sorprendido. En ese momento, Pedro no estaba solo. Lo acompañaba una pequeña caravana de ganado que estaba vendiendo en el mercado. «No puedo creer que todo esto haya sucedido tan rápido», dijo Marcos, mientras miraba sus propias ovejas, que ahora eran saludables y fuertes. Pedro se detuvo junto a él, bajó de su caballo y le dio una palmada en el hombro. «Eso es lo que pasa cuando sigues confiando y sigues avanzando. Nunca sabes qué puede venir si no das ese primer paso. Y mira, tú lo diste, y ahora estás cosechando los frutos». Marcos sonrió. Aunque había logrado mucho,
No se sentía tan seguro de sí mismo como Pedro, pero algo en su interior le decía que poco a poco estaba aprendiendo a ser el hombre que siempre quiso ser. Un hombre que no teme a los desafíos, que enfrenta la incertidumbre con fe y que, lo más importante, no se detiene ante las adversidades. Gracias, Pedro. No sabes cuánto me has ayudado, pero aún siento que hay más por hacer, más por aprender. A veces me pregunto si esto es suficiente, si esta es realmente mi nueva vida. Pedro lo miró con una expresión seria, como si estuviera viendo algo más allá de las palabras de Marcos. ¿Sabes qué, Marcos?, dijo con una sonrisa sabia. Lo que has logrado no es solo sobre las ovejas ni sobre el negocio. Lo que realmente estás construyendo es un nuevo comienzo, una nueva forma de vivir, y eso, hermano, no tiene precio. Marcos asintió lentamente, comprendiendo algo profundo. No se trataba de cuánto dinero podía ganar o cuán exitoso podía ser con su nueva vida. Se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de la valentía de cambiar, de enfrentarse a lo desconocido y de encontrar su propio camino. La conversación con Pedro no solo le dio perspectiva, sino que también lo motivó a seguir adelante con nuevos proyectos. Comenzó a enseñar a otros en el pueblo sobre lo que había aprendido, compartiendo sus experiencias y ayudando a aquellos que, como él, buscaban algo diferente para sus vidas. Con el tiempo, el pequeño pueblo donde vivían Marcos y Clara comenzó a cambiar. Nuevas ideas florecieron y más personas se atrevieron a probar algo nuevo. La comunidad creció más unida, más resiliente, porque entendieron que el cambio, aunque aterrador, también era una puerta hacia un futuro mejor. Marcos nunca olvidó el momento en que dio ese primer paso y siempre recordaba la lección más importante de todas, que la fe no solo es creer en algo invisible, sino tener el coraje de actuar incluso cuando no sabes exactamente a dónde te llevará el camino. No esperes el momento perfecto para comenzar. Da el primer paso y confía en que Él guiará el resto del camino. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dejar un comentario compartiendo ¿qué fue lo que más te inspiró de esta historia? Aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenidos como este, llenos de reflexiones y aprendizajes para la vida. Dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Déjalo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y antes de irte, echa un vistazo al próximo vídeo que aparece en tu pantalla. Estoy seguro de que también traerá un mensaje especial para ti. Nos vemos allí.